hasta cuando los pelucones, un bando que vamos a estudiar aquí, derrotan a los pipiolos. Claro, a los pipiolos, y eso fue en 1831. Y ahí comienza el gobierno de José Joaquín Prieto, ¿verdad? Entonces, en fondo son 8 años de comillas, anarquía. Por eso que ya no se habla ya de anarquía. Es un concepto que está ya superado. Más bien lucha por organización, ensayos constitucionales. Eso es lo que más se utiliza, ¿ya? Cualquier consulta que vayan surgiendo o aporte que ustedes vayan teniendo dentro de la clase, me lo dicen de inmediato, ¿eh? Bueno, definición. La organización de la República. Estos años son caracterizados por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que diera forma al Estado. Ello quedó de manifiesto desde el gobierno de O'Higgins, Constitución de 1818 y 1822. Pero durante este periodo, la lucha por la organización se hizo más turbulenta por las constantes pugnas entre la aristocracia, los oficiales militares y los ideólogos. Bueno, de hecho, como dije delante, ¿verdad? Había un grupo que querían llevar y darle a Chile una organización, pero en tal sentido, no sé, pues basándose en el orden, basándose en el progreso material, ¿verdad? En la paz interior, pero en la autoridad cada vez más fuerte. Y entre ese modelo y dictadura, la verdad es que es muy difícil de diferenciarlo. El autoritarismo presidencial republicano de comienzo del siglo XIX es muy parecido a una dictadura. Lo único que, a ver, no lo cataloga como dictadura así tal cual, es que ahí hubo presidentes que se alternaron, ¿ya? Mejor dicho, que se sucedieron en el poder, ¿ya? Y bastante regular, Prieto, Bulnes, Montt, Pérez, después Errázuriz, Pinto, Santa María, Balmaceda, ¿ya? O sea, los primeros 10 años, los segundos 5 años. Fue bastante regular la sucesión presidencial en Chile. A diferencia de otros países, por ejemplo, no es mi ánimo ser despectivo, ni mucho menos, ni mucho, pero tengo el más profundo respeto, pero por ejemplo Bolivia en el siglo XIX tuvo muchos más gobernantes, gobiernos muy cortos, y en el siglo XX hubo casos de un gobierno que duró horas y fue derrocado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de Chile no fue así. Por eso es que dolió tanto, fue tan traumático el tema del golpe militar del 73, porque teníamos una tradición democrática con sus imperfecciones, sin duda, totalmente imperfecta, evidentemente que es así. Entonces, llegar a un grado de polarización tan grande como el 73, ¿verdad? Igual de origen a la dictadura, fue un tema que dolió mucho para quienes adoraban, querían, ¿verdad? En ese momento la tradición republicana chilena. ¿Se dan cuenta? Durante este periodo, me refiero a la lucha por la organización, se van a implementar 3 constituciones. La Constitución Moralista, redactada por Juan Egaña, 1823. Las leyes federales, redactadas principalmente con José Miguel Infante, 1826. Y la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín de Mora, en 1828. Lo que pasa es que el federalismo en Chile, como vamos a ver después, ¿verdad?, no se dictó para eso una constitución. Fueron leyes de carácter constitucional, las llamadas leyes federales, que fueron 9 leyes federales, ¿ya? Y José Miguel Infante, que está ahí, fue el que las creó, las redactó. Egaña, don Juan Egaña, que redactó la Constitución Moralista, más ratito vamos a explicar por qué se le llamó Constitución Moralista, ¿verdad? Y José Joaquín de Mora, que este señor es español, pero vecindado en Chile, jurista, literato, de corte liberal, precisamente él dio a la luz, ¿verdad?, una constitución pensada en una sociedad liberal, con derechos, con garantías individuales, participación política, etc. Se dice que de estas constituciones la más perfecta desde el punto de vista jurídico fue la última, la que está ahí, la de Mora, José Joaquín de Mora, ¿ya? Pero dio origen después a una guerra civil bastante sangrienta, sobre una batalla, la batalla de Lircay, ¿verdad? Y ahí se va a imponer el bando pelucón o conservador, ¿ya? Ya, aquí vamos a agrandarlo un poquito para que después podamos ver bien el cuadro ese. Dice, los gobiernos que regieron a Chile en esta época fueron numerosos, marcados por la dimisión, renuncia de los gobernantes, por la incapacidad de poner orden y por su inexperiencia política.
Fenómeno que a pesar de ser nocivo, ¿verdad?, tuvo sus frutos al no existir la presencia de caudillos, lo que suavizó la violencia y permitió a Chile estabilizarse con mucho más facilidad que el resto de la región. ¿Ya? Eso es lo que yo decía adelante. El periodo de lucha por la organización en Chile fue breve, 8 años, 7 u 8 años, ¿verdad? En otros países fue mucho más, siglo completo, siglo XIX completo. Pero no por eso hubo también algún tipo de turbulencia, menos que en otros lados, pero no hubo. Ya, por ejemplo, en 1823 abdica, renuncia al poder, el 23 de enero, ¿verdad? O'Higgins marcha al Perú, nunca pudo volver, a pesar de que después hizo los intentos, ¿verdad? Y en un momento dado el gobierno de Manuel Bulnes le había dado la autorización para que regresara, él se enfermó de gravedad y muere en Lima. El año 1823, 23, ahí está, correcto, ahí, 23, tiene cobra vida la llamada Constitución moralista, de don Juan Egaña. ¿Por qué se le llamó moralista? Porque esta Constitución, muy bien intencionada, y muy bien elaborada, etcétera, esta Constitución lamentablemente confundía la educación cívica, la formación ciudadana, las buenas costumbres, la moral cívica y la moral individual, incluso las personas, la confundía con un texto constitucional. La Constitución, muchachos, no es para dictar leyes, no sé, pues a ver, haciendo una comparación con lo que vamos a vivir dentro de poco. La Constitución no es para fijar el precio de la luz, no lo estoy diciendo con burla, no. La Constitución no es para fijar el precio del agua. La Constitución, verdad, no es para determinar, ¿verdad?, cuánto duran, no sé, pues, los alcaldes. No, la Constitución forma las bases de la institucionalidad. Hay muchos detalles, por ejemplo, el tema de los recursos hídricos, energéticos, etcétera, que a partir de preceptos constitucionales son regulados por leyes. Me explico. Supongamos que la nueva Constitución de Chile dictamine, por ejemplo, que las energías básicas de nuestro país deben ser en manos del Estado y de nadie más. Nada de concesiones, ni arriendo, ni comodato, no, del Estado, estatal. Ya, si eso se plasma en un texto constitucional, todos estos temas de las distribuidoras particulares que serían inconstitucionales. La existencia de Chilquinta, de Chilgener, ¿verdad? ¿Cuántos más? Enel, en Santiago. Todo sería inconstitucional. Por lo tanto, ¿verdad?, tendría que todas estas distribuciones privadas, porque uno es somos clientes todos de Chilquinta, por ejemplo, pero Chilquinta es una empresa privada, que le paga un tanto al Estado por funcionar, sin dudas, eso es así, no funciona gratis, pero es una empresa privada, que trabaja a nombre del Estado, ¿verdad?, para ofrecernos un servicio que es llevarnos la electricidad a la casa, ¿se dan cuenta? Entonces, la Constitución va más allá que del detalle del servicio. La Constitución no, porque eso por último sería, supongamos ya, uno tiene una queja de cómo se nos entrega un servicio, que puede ser la electricidad, a lo mejor puede ser una ley y uno tiene la atribución de ir a los tribunales de justicia a demandar a esa empresa. Pero la Constitución no tiene que ver con ese detalle, sino que más bien establece el precepto general. Ya, ahora, ¿cuánto dura un presidente de la República? Ya, ahí sí que ella es un precepto constitucional, por ejemplo. Eso es lo que se discutía el otro día del tercer retiro, ¿ya? Lo cual falló, ¿verdad? En el sentido de que, ¿a qué me refiero con fallo? Hubo un intento por parte de algunos diputados de que la decisión de que la gente pueda sacar su dinero de la AFP, eso no sea atribución del presidente de la República, como hoy día, que eso sea atribución del Congreso. Por lo tanto, por mayoría de los congresales, ¿verdad?, se podía aprobar una ley que autorice un tercer, un cuarto, un quinto retiro. Ya, eso falló porque no se aprobó eso. La actualidad sigue estando en manos de eso del presidente de la República. Por eso, si se dictara una ley de tercer retiro, en virtud de eso, el presidente de la República puede ir a Tribunal Constitucional y decir, no, para aquí están invadiendo mis atribuciones, porque eso lo decido yo como presidente, y no el Congreso. Es decir, hay toda una discusión complicada, ¿ya? Porque se cruza lo constitucional, se cruza con lo ético, se cruza con muchos otros tipos de consideraciones, ¿ya? Bueno, volviendo, ¿verdad?, al tema original. Aquí hubo 3 constituciones, ¿verdad? Fracasaron todas. Y a partir del último episodio
cierto?, de la Constitución liberal, los conservadores, también llamados también pelucones, podemos decir por qué, se alzan en armas y finalmente derrotan al ejército del gobierno liberal en la batalla de Lircay. Y con eso comienza la República Conservadora, que va a durar hasta 1030 años específicamente, hasta 1861. ¿Ya? Bueno, tal vez uno de los gobiernos más fructíficos de esa época fue el gobierno de Ramón Freire. Ya luego de la renuncia de O'Higgins, el 28 de enero de 1823, una junta de gobierno administra el país, la cual decide entregar el poder al general Ramón Freire, bajo el cargo de director supremo, ya que el cargo de presidente no se crearía hasta 1826. Este militar era poseedor del respeto de las tropas chilenas por la brillante actuación en las campañas de la independencia. De hecho, Freire, ¿verdad?, fue un héroe de la independencia. Derrotó a las guerrillas realistas de Benavides, ¿no es cierto? Peleó mano a mano con O'Higgins en la batalla de Rancagua. En Maipú también peleó Freire. Es decir, era un tipo respetado. Durante este periodo se va a hacer asesorar por Juan Egaña, ¿ya? Entonces, Juan Egaña es el que dictó la Constitución moralista. Y hay algunas obras de Freire. Por ejemplo, Abolición de la esclavitud. La obra que más destaca es la abolición de la definitiva de la esclavitud. Esto se realizó el 24 de julio de 1823, mediante el decreto que contenía la ley de abolición de la esclavitud absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque antes ya había habido un ejemplo, o un intento, mejor dicho, bastante cercano, que dio, prácticamente terminó con la esclavitud, que fue la ley de libertad de vientres de 1811 con don Manuel de Salas, fue el diputado en el Congreso Nacional que la impulsó, ¿ya? Manuel de Salas. Pero ocurre que esta ley no abolía totalmente la esclavitud. La abolía casi en su totalidad, pero no totalmente. ¿Por qué motivo digo eso? Porque la ley, ¿no es cierto?, de la libertad de vientres señalaba que todo hijo de esclavo nacido en Chile sería libre en el momento de nacer. ¿Ya? ¿Por qué de vientre? Porque se suponía que el bebé que estaba en el vientre de la esclava, que embarazada, ya era libre, nacía libre. Por eso ley de libertad de vientre. Pero también esa ley decía que no se podían comprar más esclavos, y también señalaba que si un esclavo transeúnte por territorio chileno permanecía más de 6 meses en Chile, era libre. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, con Freire, Chile abolió definitivamente la esclavitud y fuimos por ese motivo segundo país en el mundo en abolir la esclavitud. Segundo. ¿Ya? Después de la ley de libertad de prensa y código de comercio. Durante su presidencia, estamos hablando de Freire, se decretó la ley de libertad de prensa. Y siendo presidente, coadyuvó, pues sí, colaboró con la redacción del reglamento de comercio chileno. Este último incentivó el mercado económico y comercial de la naciente República Independiente Austral. Piensen ustedes que Chile, después de la colonia y después de la guerra de independencia, quedamos de verdad en la bancarrota. Si la economía nuestra, en los primeros años, por eso que el gobierno de O'Higgins gestionó y lo logró, ¿verdad?, un préstamo. Ese tipo se decía empréstito, el empréstito, ¿ya? Bueno, el famoso empréstito de Londres. Ese empréstito, ¿verdad?, lo gestionó específicamente don Manuel José de Irizarry, ciudadano guatemalteco, pero que estaba al servicio del gobierno de Chile. 1 millón de libras esterlinas para echar a andar el país, porque, en primer lugar, la guerra de independencia prácticamente arrasó con la agricultura. Todo el Valle Central, ¿verdad?, la zona octava, séptima región quedó arrasada. La ganadería, lo mismo. El comercio. Piensa usted que durante mucho tiempo Chile solamente le podía vender productos a España. Después, con la Ordenanza de Libre Comercio, ¿verdad?, 1778, Carlos III, se permitió el comercio entre las provincias o colonias americanas, españolas. Entonces, la verdad es que prácticamente Chile nunca había tenido libertad de comercio. Había que eso empezarlo a andar. No teníamos tampoco la infraestructura comercial adecuada. Valparaíso, por ejemplo, si bien ya era puerto, pero no contaba con las instalaciones modernas para esa época
que le permitía comerciar a mayor escala, por ejemplo. No contaba con eso. ¿Ven? Bueno, hubo una medida comercial que causó mucho, a ver, mucho recelo, porque en tiempo de la colonia, piensen ustedes que estamos ahí hablando de 1830 y tanto. Y la independencia se había alcanzado en 1818, o sea, no estaba tan atrás el tiempo de la colonia. Uno cree que como que inmediatamente Chile empezó a ser república y si la gente se olvidó de la colonia, no, si el sentimiento colonial estaba presente todavía. Bueno, durante la colonia, los monopolios, comerciar con España, por ejemplo, el peor de todo, pero ciertos negocios monopólicos al interior de cada colonia eran muy resistidos por los criollos, se llamaban estancos, los estancos. El estanco era darle a un particular, mediante el pago de un impuesto grande, ¿verdad?, la atribución de que solamente ser él el que comerciara tal producto. Ya, lo que pasa es que el gobierno de Freire, que había recibido la herencia de la deuda del gobierno de O'Higgins, el millón de libras esterlinas, que prácticamente no se había pagado nada, aparte de eso, es una deuda que está ahí enterita, se le ocurrió un sistema que según sus cálculos iba a permitir pagar la deuda, por lo menos avanzar en el pago, que era reflotar este concepto de los estancos a nivel colonial comercial, ¿verdad? Y darle a una compañía, mediante un concurso público, ¿cierto?, la atribución de solamente ser ellos los que iban a vender el tabaco, los naipes, los licores, el té también en territorio chileno. ¿Me explico? Una compañía, por ejemplo, comercial, vendía esos 4 productos en territorio chileno. El más importante era el tabaco. ¿Eh? Y a cambio de eso, de la venta exclusiva, esa compañía tenía que cancelar a Inglaterra la deuda que el Estado de Chile tenía con banqueros ingleses. Esas deudas se tenía que pagar como un dividendo anual, que era alto, era carito. Insisto, y se estaba acumulando intereses más encima. Pasaba el tiempo y la deuda aumentaba por el concepto de interés. Bueno, ya, pues la cosa está, muchachos, que la única sociedad que se presentó a ese concurso fue la compañía SEA Portales, o Portales y SEA Compañía, ¿ya? El primo Diego Portales, que fue el ministro. Y la verdad es que fue un fracaso rotundo. Esa compañía primero no tenía los capitales, ni la organización, ni la experiencia por un negocio tan grande y con tanta responsabilidad. Y segundo lugar, había mucho contrabando en la costa chilena, por ejemplo, llegaba mucho producto prohibido. Después los socios, Portales SEA, sobre todo Portales, acusó al gobierno de estar, entre comillas, permitir ese contrabando, al punto que la compañía quebró, no pudo cumplir con sus obligaciones, me parece que alcanzó a pagar un dividendo de la deuda a Inglaterra y tuvo que rescindirse contrato con el Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero la deuda es que se mantuvo ahí. La deuda se pagó después, sí, ¿eh? A los años después sí se pagó. Pero de verdad se eternizó el problema. Otro elemento del gobierno de Freire, ¿ya? Increíble, pero cierto, fue el gobierno de Freire, 1823 a 1826, el que designó de manera oficial que Chile se llamaba Chile. Increíble, ¿eh? A pesar del patriotismo de Carrera, del patriotismo de O'Higgins y de otros, ¿verdad?, gobiernos de la época de la independencia, todavía oficialmente Chile no se llamaba Chile. Increíble. Esto se conoce poco, lo que estoy diciendo yo. El gobierno Freire sí que le dio ese nombre oficial. Dice, otro acto de gran relevancia efectuado por la gestión de Freire y Serrano, Ramón Freire, fue la suscripción de un decreto que se cambió en la documentación oficial la palabra patria por el nombre de Chile. Ya se estableció, y con un argumento que es bastante, ¿no es cierto?, importante, ¿verdad? Se estableció que el concepto patria era un concepto muy ambiguo, muy abstracto, que no individualizaba totalmente al país. La patria, claro, la patria puede ser cualquier patria, si todo con nacional, ¿verdad?, le dice patria a su país. Entonces, no era muy
no prestaba mucha utilidad desde el punto de vista de la identidad nacional decirle patria. Entonces ahí se cambió en todos los documentos, membrete, correspondencia oficial, actos, etcétera, que vive los centinelas, ¿verdad? En vez de decir patria, se empezó a decir Chile, de ahí en adelante. ¿Saben una cosa? Hubo gente, sobre todo patriotas antiguos, que no les gustó este tema, porque asociaban la palabra Chile al tiempo de la colonia, al dominio con España, porque Chile se llamaba tal cual en tiempo justamente del dominio español. Gobernación de Chile, Capitanía General de Chile. ¿Se dan cuenta? Pero después se aceptó y quedó hasta el día de hoy. Bueno, expulsión de tropas españolas. Una de las actuaciones más exitosas de la obra política y militar de Ramón Freire fue la expulsión definitiva del contingente militar español realista ubicado en el archipiélago de Chiloé. Esta suponía un riesgo potencial para la recién lograda independencia chilena. ¿Ya? Claro, porque a pesar del triunfo patriota en Maipú, ¿verdad? En el sur, los realistas seguían siendo fuertes. Ya hemos hablado de las guerrillas realistas de Vicente Benavides, ¿no es cierto? Que tenían asolado toda una cantidad de territorio del sur de Chile. Bueno, en Chiloé, la isla de Chiloé seguía perteneciendo a España. Y ahí había un gobernador español, el último Antonio de Quintanilla, ¿verdad? Y ellos no se consideraban parte del territorio ni del Estado chileno. Se cuenta que fue Bolívar, don Simón Bolívar, que presiona a Freire para ir a conquistar el territorio y liberar a Chiloé del yugo, entre comillas, yugo, porque la mayoría de los chilotes eran realistas, ojo, la mayoría de los chilotes eran realistas, ¿ya? Bueno, de ese yugo español. Incluso se señala, esto no está muy comprobado, ¿eh? Pero dicen que Bolívar incluso habría amenazado o advertido, mejor dicho, a Freire que si Chile no conquistaba Chiloé y no expulsaba a los españoles, lo iba a hacer él, pero iba a anexar el territorio de Chiloé para Perú. La gente para Perú. Era medio lógico porque Perú quedaba muy lejos ahí, entonces yo creo que fue más bien, ¿verdad?, una estrategia que hizo Bolívar para que Freire asumiera dicha empresa, cosa que se logró, ¿ah? Se logró, con 2 batallas. Los patriotas desembarcaron en la isla de Chiloé, ¿verdad? Los realistas le hicieron frente y hubo 2 batallas, la batalla de Pudeto, por eso la calle Quillota se llama así Pudeto, y la batalla de Bellavista. Y después de la batalla de Bellavista, ¿verdad? Chiloé queda anexado a soberanía chilena. ¿Ya? Como punto 6, la dictación de la Constitución Moralista de 1823, cuyo principal redactor fue el jurista Juan Egaña. Este señor que delante mostrábamos, ¿verdad? Juan Egaña, bueno, él quiso levantar el nivel moral, ético del pueblo de Chile, ¿verdad? Creando una constitución que junto con dictar normas constitucionales, públicas, políticas, etcétera, pretendió dar pauta de buenas costumbres, de buen comportamiento ético, moral en Chile, ya para los chilenos. Pero lamentablemente esta constitución se dice que estaba muy llena de normas, ¿verdad? Reglamentos, que hacía muy engorroso la aplicación de la constitución del 23. Por lo tanto, no pasaron ni 2 años y medio cuando ya fue derogada. Y de hecho, esta constitución, la de Juan Egaña, fue reemplazada por las leyes federales de José Miguel Infante, bajo el gobierno de Manuel Blanco Encalada, ¿ya? Precisamente, también un gobierno importante que se asumió dentro del periodo de lucha de la organización fue el gobierno de Manuel Blanco Encalada. Ya Manuel Blanco Encalada asumió el 9 de julio de 1826 al renunciar Ramón Freire. Bajo su gobierno se aprueban las llamadas leyes de tipo federal, ¿ya? Que impulsaron el sistema federal en Chile. Gracias a esto, Blanco Encalada se convirtió en el primer presidente de la República que ejerció ese título. Y ahí aquí se da una pequeña paradoja, digo pequeña porque también se ha puesto mucha énfasis en eso, ¿eh? Ocurre que los patriotas no les gustaba mucho el nombre presidente. Presidente. ¿Por qué no les gustaba? Porque uno de los títulos que tenían los gobernadores coloniales era presidente. Presidente, cuando por ejemplo se dice presidente O'Higgins, presidente Manso de Velasco,
presidente Ortiz de Rosa, presidente Amari Union, etcétera, ¿ya? Estaba haciendo la mención de que uno de los cargos, de las funciones que cumplía el gobernador colonial en Chile era ser presidente de la Real Audiencia. Entonces, por eso se le decía alternativamente gobernador o presidente, ¿ya? De hecho, cuando empiezan a ver los primeros mandatarios chilenos en tiempo de la independencia, por ejemplo, el título que ostentaron fue director supremo. Carrera O'Higgins, por ejemplo, y Freire en su primer momento, ellos fueron directores supremos, no fueron ¿verdad? Presidentes. Freire sí que lo fue, a Freire fue las dos cosas, fue director supremo y después fue presidente. Bueno, la verdad es que yo diría que de las leyes federales que se dictaron bajo el gobierno de Manuel Blanco Encalada, la única que quedó hasta el día de hoy vigente sería la del título de presidente de Chile, ¿ya? Y el primer presidente de Chile, la primera persona que llevó ese cargo, fue don Manuel Blanco Encalada. ¿Por qué paradójico, dije antes? Porque este caballero nació en Buenos Aires, era argentino de origen, pero a muy tierna edad, ¿verdad? Llegó a Chile y toda su vida después él se sintió un chileno más. ¿Mm? Incluso Manuel Blanco Encalada era marino de profesión, él fue el primer comandante en jefe de la escuadra chilena. Después, cuando llega Lord Cochrane, este marino inglés, ¿verdad?, contratado por el gobierno de Chile, contrató Higgins, Blanco Encalada pasa a ser el segundo comandante o vicecomandante. Después, cuando Cochrane se revuelve a su patria, ¿ya? Reasume Blanco Encalada nuevamente como comandante en jefe de la Armada Nacional. ¿Ya? Bueno, después, ¿no es cierto?, puso Blanco Encalada, ¿verdad? Gobernó muy poco, ¿ah? Tuvo un tiempo más bien breve. Imagínate, el 9 de julio asumió la presidencia y el 9 de septiembre, mira, julio, agosto, septiembre, 2 meses, estuvo 2 meses prácticamente en el poder, ¿ya? Él tuvo que renunciar. Entre otras cosas, Blanco Encalada renunció porque él veía de muy mala forma cómo se había puesto en práctica el sistema federal en Chile. Además de ser el primer mandatario en asumir el cargo de presidente, tomando en cuenta que los mandatos anteriores a este cargo se denominaba como director supremo de la República. ¿Mm? Ese fue don Manuel Blanco Encalada. Ya. Otro también gobierno importante, el periodo de lucha por la organización, sería el gobierno de Francisco Antonio Pinto, 1827-1829. También un gobierno relativamente breve. Luego de la renuncia de Ramón Freire, Pinto, quien era vicepresidente, asumió la conducción del Estado, apoyado por la coalición Pipiola, es decir, los liberales, ¿verdad?, y federal, suspendió la constitución vigente, por lo cual la coalición se dividió. ¿Ya? Claro, porque los federales defendían su constitución o sus leyes federales, ¿verdad? Bajo su gobierno, el de Pinto, se dictó y se aprobó una nueva constitución, la constitución de 1828, obra del literato español José Joaquín de Mora. Ahora, en ese tiempo, el sistema de aprobar una nueva constitución era bien curioso, ¿eh? Se colocaba un libro de firmas, va a sonar, pero extraño lo que voy a decir, se colocaba un libro de firmas en lugares distintos. En tal parte, los que estaban por aprobar la Constitución y en otra parte por lo que estaban por el rechazo a la Constitución. ¿Le suena la palabra apruebo o rechazo? Bueno, ya, pues el tema estaba que la forma que se votaba era pública prácticamente. Punto uno, votaba muy poca gente. Votaban solamente hombres. Mayores de 21 años los solteros, los casados, mayores de 21 años los casados y 25 los solteros. Se estableció que cada votante tenía que demostrar que tenía una renta, un bien raíz, un inmueble, ¿ya? Para poder votar. O sea, tú tenías que demostrar que tenías sueldo, por ejemplo, o que tenías, ¿verdad?, un predio, un terreno. Es bien raro el tema. Eso se llama voto censitario, ¿ya? Y después de eso podías votar. No, obviamente, en ese tiempo, ni pensar votar voto femenino, por ejemplo, eso es muy posterior. Data de Chile en el siglo XX. Don Arturo Alessandri Palma primero, ¿verdad? La mujer vota con las elecciones municipales y después, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, las mujeres pudieron votar para elegir presidente, senador, diputado. ¿Ya? Bueno, entonces,
José Joaquín de Mora, y se estableció la constitución de tipo liberal. Duró muy poco, duró menos todavía que la otra. ¿Por qué motivo? Porque en 1920, 1800, he dicho varias veces 1900, 1829, ¿ya? Todavía bajo el gobierno de Francisco Antonio Pinto se produce una revuelta muy importante. ¿Por qué? Porque después el presidente Pinto, él fue a la reelección y ganó, ganó en la legal, ganó un harto margen, ya más que el presidente Pinto también había sido héroe de la independencia. Por lo tanto, tenía también el hombre su prestigio. Ya, el problema fue en el cargo de vicepresidente. En el cargo de vicepresidente, en ese tiempo existía el cargo de vicepresidente como un cargo permanente. Hoy día en Chile no es así. El cargo de vicepresidente existe solamente en caso cuando el presidente de la República sale al extranjero, por ejemplo. Ahí el que lo subroga con el nombre de vicepresidente. ¿Ya? Bueno, en ese tiempo no, el cargo era permanente. Ya, pero el problema está de que ninguno de los candidatos obtuvo la alta mayoría. Candidatos mismo General Prieto, ¿verdad? Ruiz Tagle y otros del bando Pelucón ganaron digamos, la primera mayoría relativa, pero no absoluta. Entonces la ley decía, cosa que ese mecanismo se mantuvo por mucho tiempo, ¿verdad? Que el Congreso Nacional debía decidir entre las primeras mayorías relativas. Y tampoco nos decía entre cuáles, o entre cuántas mayorías relativas. Ya, pues la mayoría del Congreso Nacional, ¿qué es lo que hizo? Eligió como vicepresidente a don, ese que está ahí a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Joaquín Vicuña. Joaquín Vicuña. Era el cuarto candidato en la elección. No era ilegal lo que hizo el Congreso. No, no era ilegal. Era legal. Pero era algo absolutamente privado de criterio, pues. Si este hombre había salido cuarto en la elección, y él quedó como vicepresidente. ¿Te das cuenta? Claro, ¿por qué el Congreso lo eligió a él vicepresidente? Porque hay una mayoría pipiola o liberal en el Congreso, y por eso lo eligieron a él. Y además que, como Francisco Antonio Pinto era también del bando liberal, a él lo eligieron, ¿verdad? De inmediato. Pinto renuncia, tratando de que su renuncia bajara un poco el voltaje del conflicto, ¿verdad? Pero ya los ánimos estaban muy encendidos. Los pipiolos acusaban a los pelucones, ¿verdad?, de estar promoviendo un golpe de Estado. Y los pelucones acusaban a los pipiolos de querer tomar de forma absoluta el poder, ¿verdad?, sin respetar el buen juicio político, etc. Desde el punto de vista de la letra de la Constitución estaban más de lo correcto los pipiolos, ¿ya? Pero obviamente ya no había ánimo ni siquiera de escuchar, ya ni siquiera, ¿verdad?, de escuchar. Bueno, ¿qué bandos o grupos políticos del periodo, ¿verdad?, de lucha por la organización fueron los más destacados? 5 que están ahí. Dice, en este periodo no se puede hablar de partidos políticos, tal como los conocemos hoy, con una organización clara y objetivos definidos, sino que existen bandos o grupos de opinión política que une a personas con ideas afines o alrededor de alguna figura importante, como en el caso de los o'higginistas. Ya, y ahí tenemos 5, los pelucones, los pipiolos, vamos a explicar por qué se llaman así, o les decían así: federalistas, estanqueros y o'higginistas. Ya. Los pelucones, bando formado principalmente por la aristocracia castellano-vasca santeguina, buscaba una administración centralizada, autoritaria, regida por organismos colegiados, juntas o congresos. Eran de carácter conservador y eran muy apegados a la Iglesia Católica. Se dice que buscaban el reemplazo de la autoridad real en forma muy simple. Para muchos, ¿verdad?, los pelucones eran realistas, ¿no es cierto?, que para poder sobrevivir se habían pasado al bando republicano, digamos, pero en el fondo los pelucones querían mantener el mismo sistema social del tiempo de la colonia, en lo cual ellos obviamente eran el grupo más poderoso socialmente hablando. Ya, ¿por qué le decían pelucones? Los pelucones, no que tenían el pelo muy largo, sino que ellos usaban unas pelucas blancas para demostrar elegancia, peluca blanca empolvada, de origen francés, ¿ya? Entonces, en el mismo Congreso Nacional, en cualquier ceremonia, ¿verdad?, esta gente usaba esas pelucas. Entonces dicen que fue José María Carrera el primero que lo, mofándose, ¿ya?, el primero que lo apodó los pelucones, y después quedó casi como el nombre de un partido político o de una corriente, el peluconismo, por ejemplo.
peluconismo, es decir, todo lo que sonara a Partido Conservador. Otro tema importante dentro de los pelucones era su gran apego y apoyo a la Iglesia Católica. Casi todos los conservadores o pelucones, ¿verdad?, eran muy cercanos a la Iglesia Católica. Se decía que el bando pelucón era como el brazo político de la Iglesia, ¿verdad? Claro, porque muchos dirigentes, ¿verdad?, pelucones, conservadores, tenían hermanos obispos, hermanos sacerdotes, entonces había un nexo allá con ese tema. Para los pipiolos de carácter liberal buscaban la prioridad de los derechos y libertades humanas, la instauración apresurada de un sistema democrático, creyendo que las leyes moldean a una nación. Eran principalmente miembros de las clases productoras, especialmente de provincia. Uno de sus principales representantes fue Ramón Freire, ¿ya? Ramón Freire, ¿verdad?, si es cierto, no tenía ideas políticas muy concebidas, muy adentradas, muy elaboradas, ¿verdad? Ramón Freire se acercó de a poco al bando pipiolo, ¿ya?, o liberal también se puede decir, y finalmente, ¿no es cierto?, terminó el campo de batalla defendiendo la causa pipiola, la causa liberal. Le fue mal, de hecho perdió y estuvo a punto de que lo mataran. Se fue al exilio y a los años después, muchos años después, volvió a Chile ya prácticamente a morir en la ancianidad. Los federalistas son liberales radicalizados, basados en el gran desarrollo de los Estados Unidos. Estaban liderados por José Miguel Infante, ¿ya? José Miguel Infante. José Miguel Infante Chapadense fue ministro de O'Higgins primero, ¿ah? Claro. Y después de haber sido ministro de O'Higgins, José Miguel Infante se transformó en un tremendo opositor a O'Higgins, claro, un tremendo opositor a Hernando O'Higgins. De hecho, él estuvo dentro del grupo que le pidió la renuncia en enero del 23, ¿ya? Ellos buscaban, como dice, imponer el sistema federal. ¿Por qué? Porque ellos decían que si Estados Unidos era un país poderoso, potente, importante, y había tenido ellos un sistema federal, ¿verdad? Bueno, Chile se adoptaba el mismo sistema, también íbamos a ser igual de poderosos. Se equivocaban, obviamente. Muchas veces un sistema, la grandeza de un país se debe fundamentalmente al carácter de sus habitantes, de sus mujeres y hombres, no tanto en un sistema político. Claro, a ellos resultó hasta el día de hoy. Por eso, por ejemplo, que a ver, le pongo un botón de muestra. Cuando hace poco hubo la elección entre Biden y Trump, ¿verdad? Entre Biden y Trump. ¿Por qué en un momento dado, a pesar de que habían tantos votos a favor de Biden, de verdad, legalmente pudo haber ganado Trump? Increíble. Yo varias veces el año pasado con alumnos del segundo año del año pasado comentábamos esto y no se entendía con facilidad. ¿Por qué si habían tantos millones de votos a favor de Biden, podía todavía ganar Trump legalmente? Porque ellos hay distintos sistemas, sistemas de tipo indirecto, que no se gana como que en Chile, por ejemplo, el que saca un voto gana, no, allá no, hay que ir ganando estado por estado, ¿verdad? Entonces, en la sumatoria general, claro, un candidato puede tener más votos que el otro, pero si no gana en los estados clave, ¿verdad? En los estados, ¿no es cierto?, que reportan más representantes al colegio electoral final, un candidato puede sacar más votos que el otro y de todas formas va a perder la elección, como una vez pasó con el presidente Bush. Claro, el presidente Bush. Fue una votación muy reñida en él contra Gore, Al Gore. Y el voto urna ganó Gore. Pero Bush se impuso en los estados en donde había más representantes al colegio electoral. Por tanto, ganó. Y eso es legal allá. Bueno, ese sistema federalista, en donde, por ejemplo, hay distintos poderes judiciales, ¿ya? La pena de muerte, por ejemplo, no está asociada a todo el país, por ejemplo. No, no. Hay estados en Estados Unidos que sí tienen pena de muerte y en otros que no. Bueno, ¿qué pena entonces se aplica? Bueno, en el lugar donde se cometió el delito. Si en ese estado donde no hay pena de muerte, la persona a lo más va a tener cadena perpetua. Si ese estado existe, como Texas, por ejemplo, donde está el mayor número de ejecutados en Texas, un crimen gravísimo va a ser castigado con la muerte. Bueno, el grupo estanqueros, bando compuesto principalmente por los grandes hombres de negocio, surgidos a raíz de la liberalización del comercio exterior, ocurrida en la Patria Nueva. Buscaban la instauración de un gobierno autoritario, centralizado, impersonal y provisional, donde el Estado fuera respetado sin importar los métodos utilizados.
querían un país donde predominara la presidencia de la República, con el fin de preparar a Chile para una futura democracia. Su líder, Diego Portales. Diego Portales es también uno de los personajes más polémicos de la historia de Chile, ¿eh? Para uno, un genio, un hombre visionario, un tipo que se adelantó casi 150 años a lo que iba a pasar, cuando él predijo, por ejemplo, que el dominio del Pacífico iba a ser clave para el futuro comercial de Chile, y eso que en ese tiempo no se sabía el comercio que Chile iba a tener después con Japón, con China, con Corea, ¿eh? Pero ya Portales lo dijo. El tema, por ejemplo, de las disputas con Perú y Bolivia, es una carta que Portales le manda a Blanco Encalada, de verdad, o sea, llega hasta asustar el grado de certeza que Portales tuvo en sus visiones de futuro. Ese era como el Portales admirable, pero también había un Portales no admirable. ¿Ah? Un tipo que él nunca fue presidente de Chile, ¿eh? Fue ministro del Interior, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Defensa, de Justicia, etcétera. No tuvo muchos cargos, prácticamente era como el superministro. Ahí. Para muchos decían que Portales era tan ambicioso que no le gustaba mandar, le gustaba mandar a los que mandan. Es ese nivel de odio que despertaba también. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, después que en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en los inicios de la guerra, estando Portales pasando revista a tropas aquí en Quillota, en la Plaza de Quillota, literalmente, en la Plaza de Quillota, es tomado preso por una compañía, por un regimiento en realidad de militares rebeldes que no querían ir a la guerra contra Perú-Bolivia, y finalmente después fue fusilado bastante cruelmente, en el Cerro Barón, ¿ya? En el Cerro Barón. Y ahí muere Portales, pero también termina de alguna forma una dictadura curiosamente encabezada por un civil, ¿ya? Porque Portales prácticamente había ahogado todos los espacios de libertad alcanzados incluso a fines de la colonia, fíjate, a fines de la colonia, yo siempre digo esto. Existe también un concepto equivocado de la colonia, porque siempre, como que todo era mandar a España, no era tan así. De hecho, el derecho español tenía mucho espacio de libertad, mucho espacio. Bueno, otros que se lograron en independencia, bajo los gobiernos liberales, ¿verdad? Portales lo sacó de cuajo, de cuajo. Incluso se llegó a decir que el régimen de Portales era más opresivo que el régimen colonial. Claro, porque había todavía gente que habían vivido el sistema colonial. Pues sí, estamos hablando de primeras décadas del siglo XIX. Por tanto, había algunas personas ya de edad así, pero que se acordaban del sistema colonial. Y ellos comparaban, y Portales era más dictador, más tirano que los últimos gobernadores coloniales. ¿Ves? Alguien, por ejemplo, que conoció a como fue Ambrosio Higgins, por ejemplo, y lo comparaba con Portales, obviamente Portales era mucho más déspota que, por ejemplo, Ambrosio Higgins. Entonces, eso finalmente le costó la antipatía de muchos, ¿verdad? Que no entendían las verdaderas razones por qué Portales estaba propiciando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿verdad? Y lo toman preso en Quillota y después lo matan, ¿verdad? Ahí en el... De antes de que el Cerro Barón no fue en el combate del Barón, pero Portales fue asesinado en el Cerro Placeres. ¿No? En el Cerro Placeres. Bueno, y el último grupo son los o'higginistas, generalmente aristócratas de Concepción, oficiales militares, amigos personales del antiguo director supremo Bernardo Higgins. Veían como única solución a los problemas del país el regreso de su exilio en Perú, después de su abdicación en enero de 1823. Uno de sus principales representantes fue José Joaquín Prieto, general de Concepción, quien al tomar el poder luego de la batalla de Lircay en 1830, asumió la presidencia en 1831. ¿Verdad? Curiosamente, Prieto, ¿verdad? Él era amigo personal ¿cuánto se llama? De O'Higgins. Era amigo personal y seguidor políticamente. Pero cuando Prieto llegó a la presidencia, curiosa e increíblemente, según muchos, pero en realidad no era tan increíble, no permitió que O'Higgins volviera. ¿Por qué? Porque Portales no quería. Porque Portales llegó a decir que si en Chile había una sola espada gloriosa, no habrá república. Eso lo dijo Portales. Lo repito. Portales dijo que si, comillas, en Chile hay una sola espada gloriosa, es decir, un héroe, no va a haber república. Porque él decía que para ser de verdad una república, los chilenos, por cierto, debían alejar a todos los caudillos posibles, caudillos entre ellos Higgins. Bueno, la guerra civil chilena
de 1829 a 30, también conocida como Revolución de 1829 o Revolución Conservadora, fue el enfrentamiento que puso término a la denominada Organización de la República de Chile. Los bandos en pugna fueron los pelucones conservadores, ¿verdad?, integrados por pelucones, estanqueros, ojiguinistas, entre otros. Y los bandos pipiolos o liberal, los pipiolos probablemente tales, o federalistas. Los pipiolos se les decía así porque muchos de ellos eran jóvenes. Entonces en el campo pipiolo es como sinónimo de polluelo, ¿no?, por el sonido que hacen al piar, ¿verdad? Pío, 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 y ahí quedó pipiolo, ¿verdad?, como sinónimo de joven, inexperto, etc. ¿Ya? Los pipiolos y los liberales ganaron los pelucones. Las tropas del bando pelucón fueron comandadas por el general José Joaquín Prieto y las del bando pipiolo por el general Freire, Ramón Freire. La guerra civil se resuelve finalmente en la batalla del Rircay, muy sangrienta, repito. De hecho, la mayoría de los oficiales extranjeros que pelearon a favor del ejército liberal, porque los liberales que lo habían contratado, ¿verdad?, murieron. Roberto Bell, Guillermo David Tupper, que fundó familia en Chile, familia Tupper, ¿ya? José Rondizoni, de hecho ahí en Santiago, ¿verdad?, hay una avenida, y claro, una avenida, ¿verdad?, y una estación del metro que se llama Rondizoni, en homenaje a este caballero italiano. Todos ellos murieron, los ultimaron en el campo de batalla, ¿ya? Comienza el periodo llamado República Conservadora o Autoritaria, que se extenderá desde 1830 hasta 1861, ¿ya? Ya. Eso, digamos, en cuanto a la materia misma, ya la actividad, de verdad, quiero que la dejemos para el jueves, pero ustedes ya pueden ir adelantando, como siempre lo he dicho, ¿verdad?, y lo planteo, ¿verdad?, pueden ir adelantando, ¿no es cierto?, las preguntas esenciales, ¿ya? Entonces, hoy día, con el segundo nivel de la tarde, veo un extracto bien interesante, en los últimos 10 minutos lo podemos reforzar, ¿verdad?, sobre la organización de la